Entonces, queridos colegas diplomantes, damos inicio a nuestra presentación de hoy. Nuevamente, darle la bienvenida con el tema que nos toca hoy, el paradigma del vivir bien y la educación técnica productiva, que es parte del módulo 1, Educación Productiva en el Estado Plurinacional, que responde al diplomado en Educación Técnica Tecnológica, en esta tercera modalidad. Todo lo que ya habíamos explicado, visto, haciendo una retrospectiva, nos permite entrar a lo que vamos a ver hoy. 4 puntos básicos. El primero, para no perdernos, para estar pisando tierra, queridos colegas, bien rápido, ¿qué es un paradigma? ¿Qué es el paradigma del vivir bien? La educación productiva y el vivir bien. Y finalmente, el vivir bien como estrategia de desarrollo y educación productiva. Estos 4 subtemas lo vamos a desarrollar hoy, ¿sí? Y ahí, como también estoy completamente seguro de la revisión del material que se ha hecho, eh, son 3 o 4 libritos muy básicos y sencillitos sobre el debate, la discusión del vivir bien, vamos a poder comprender. Por supuesto que los textos son amplios, sobre todo el compilado o el de Ivonne Farah, que es muy grande, pero de ahí solamente 4 o 5 páginas que son la introducción, un capítulo, y creo que no es más. Empezamos entonces. ¿Qué es un paradigma? Por las lecturas que hemos realizado o simplemente googleando o yendo a cualquier diccionario, vamos a resumir e interpretar que un paradigma es un modelo, es un ejemplo, dicen algunos autores, o conjunto de creencias, estructuras mentales, ahora les gusta llamar narrativas, de imaginarios que tienen que ver con valores, cómo yo entiendo el mundo y qué calificación le doy a ello. Suposiciones, percepciones y métodos que son, desde el punto de vista sociológico y antropológico, socialmente compartidos. Lo que el otro piensa o cree, yo también lo creo y así lo asumo. Y eso guía, nos lleva a seguir un camino en que las personas entienden y abordan un determinado campo de conocimiento o actividad. Ustedes, como maestras y maestros principalmente, me entienden mejor cuando hablan de algún modelo educativo o alguno de los, sí, modelos educativos existentes. ¿Sí? El sociohistórico, el desarrollado por Jean Piaget, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquel que se discute hoy en día en las unidades educativas al interior del proceso de enseñanza-aprendizaje. El conductista, por ejemplo. Ese es un modelo, ese es un paradigma. Es decir, si a las y los niños no se les enseña con premio, castigo, no debe ser el modelo al que hay que volver, o el sociohistórico, aquel que está fundado por eh, uno de los mayores pensadores pedagógicos brasileros, ¿verdad? Eso es un modelo, en un campo de conocimiento o actividad. Pero en la vida cotidiana también, todos los días seguimos paradigmas. A los varones que les gusta el fútbol y que tratan de reflejar en los niños o niñas o en los hijos, por ejemplo, el modelo de futbolista que debe haber, que debe ser. ¿Sí? Para la mayoría, o es Cristiano Ronaldo en este momento, o es Messi, porque es campeón del mundo. Hace unos años, 15 años atrás, escasamente, y un poquito menos, un poquito más, por ejemplo, Ronaldinho. O el modelo a seguir como personas.
Ese es un paradigma, porque se basa, vamos a ponernos otra vez el punterito que tanto me gusta, ¿sí? En creencias, valores, suposiciones, percepciones y métodos compartidos. Y digamos, percepciones compartidas. Pero además, en otras palabras, es un marco conceptual que influye en la manera en que pensamos, interpretamos y resolvemos los problemas dentro de una disciplina o área específica o la vida real. El modelo de justicia, por citar un ejemplo de la vida cotidiana. El marco legal, jurídico y normativo dice una cosa, pero la realidad es otra. Y nosotros nos guiamos por lo que dice una cosa. Y por lo general, nos basamos en esto, por ejemplo, en el modelo o ejemplo de justicia. La justicia es mala, es inoperante, no tiene esto, entonces la tengo que resolver de esta forma. Y ese es un paradigma. Al revés con lo educativo. El modelo funciona, la normativa funciona, da los lineamientos, al mismo tiempo que los planes de estudio o el diseño curricular base dice de esta forma, y lo sigo, no voy por fuera de ello. Al revés del modelo de justicia que tenemos como percepción y creencias, como marco conceptual que influye en nuestra vida. Cuando hablo de justicia, por eso el ejemplo me gusta, ¿no? Lo utilizo, porque por lo general actuamos por fuera de lo que dice el modelo y generamos nuestro propio modelo. En educación, actuamos al interior del modelo, del paradigma, porque funciona o porque es real o porque diríamos, me da alternativas de dilucidar mis preguntas, ¿sí? Al revés del otro. Y así sucesivamente podemos hablar en cada campo de conocimiento de estos modelos. En la vida cotidiana, lo propio. Un paradigma de valores, ¿verdad? Ustedes en las aulas han debido escuchar a los papás quejarse, a las mamás también, que hoy los valores se han perdido y que es la escuela la que tiene que inculcar nuevos valores. Como educadores, y me incluyo, sabemos que eso no es así. Los valores vienen desde la casa. Pero el paradigma o el modelo de valores que tenemos es A y la práctica es B. A esa desconexión se le llama crisis. Y desde la perspectiva del conocimiento científico, y también está ahí, es el primer textito que sé que lo han leído y van a entender ahora bien con con ejemplos cotidianos que les he dado, se le llama ruptura epistemológica de un paradigma, lo cual, según Thomas Kuhn, que es uno de los autores que ha trabajado este tema y es un referente hasta el día de hoy, importantísimo para hablar sobre las revoluciones científicas dentro del marco de los paradigmas o cómo los paradigmas son superados, se transforman, cambian y dan paso a nuevos modelos de hacer, de crear conocimiento. De ahí que Kuhn nos dice que la ciencia no es un proceso acumulativo de conocimiento, sino que se caracteriza por periodos de ciencia normal, es decir, aquello que todos entendemos como lo que es real. El sistema educativo es A, B, C y nos guiamos, pero no siempre es así, porque hay periodos de crisis. Esa crisis es, como les decía, el mundo el ejemplo de los valores, por ejemplo. Se dice A y se actúa B. O el tema de la justicia. A, B, C cosas automáticamente, pero por fuera se actúa de otra forma. A eso le llama crisis, periodos de crisis.
Que en términos de conocimiento científico, colegas, significa que lo que yo postulo en conceptos, categorías, etcétera, y que se vuelven teorías, no corresponde a la realidad. Entonces eso hay que transformar. Y se transforma por un nuevo paradigma. Esto en el campo de la ciencia, que es aplicable completamente a la vida cotidiana. Y en términos de pensamiento dialéctico, la realidad, la cotidianidad, hace que el conocimiento corresponda a ella y si la realidad cambia, también va a cambiar el conocimiento. Entonces, no solamente es pensar que el conocimiento es abstracto y está por encima de la realidad, sino es de completa interrelación. En términos marxistas, es muy sencillo de comprender, ¿verdad? En una frase muy bonita que Karl Marx dice, ¿no? No es la conciencia la que te determina el ser, sino la realidad la que determina la conciencia que en definitiva va a determinar al ser. ¿Sí? Yo no nazco siendo rico, yo no nazco siendo pobre, yo no nazco siendo maestro, maestra. Me hago maestro por las condiciones de la realidad. Eso le llama conciencia. Y en esos términos es igualito. Michel Foucault nos dirá absolutamente lo mismo, solo que en otros términos, 100 años después, para decirnos que todo el conocimiento son escansiones, así le llama escansiones, es decir, como etapas de ida, vuelta, que van haciendo que el conocimiento evolucione. Sí, ahí en genealogía de arqueología del saber, mejor dicho, en su texto Arqueología del saber. ¿Sí? O en en genealogía del racismo, por ejemplo, las palabras y las cosas. Entonces, eso es un paradigma para que, finalmente, veamos que las revoluciones científicas se consideran aquí como aquellos episodios de desarrollo no acumulativo en los que el antiguo paradigma es reemplazado completamente o en parte por otro nuevo incompatible. Hasta acá, queridos colegas. Al hacer la retrospección de la anterior semana de lo que conocemos como educación técnica y las lecturas que les hemos dado y que les he compartido para ver la crítica de lo que es y lo que no es, de lo que dice el modelo y lo que es en la realidad. Al leer los textos del Ministerio de Educación, donde hace mucho énfasis con la educación técnica productiva y el por qué, la justificación, frente a estos críticos que dicen, no, si bien el modelo es muy bonito, muy lindo, como no lo vamos a leer acá, pero se lo recomiendo del profesor Mario Yapu, que hace una historización de la educación técnica, que la comparte con lo que hace el Ministerio de Educación, pero que no existe más material al respecto, ¿sí? Para plantear que para el año 2011 y para el año 2014, cuando el modelo está nuevito, así, jovencito, guauita, ¿sí? Es importantísimo, porque puede ayudar o puede resolver A, B, C temas de la educación que no se han resuelto en 150 años, dice. La Catherine Lizazaga en otro textito dice lo mismo. El modelo educativo sociocomunitario productivo puede resolver. Entonces, en la asignatura o en la materia de epistemología de la educación técnica tecnológica, hemos visto con lujo de detalles este tema. Y aquí se los traigo el resumen. Lo que se hacía como educación técnica antes no correspondía a lo que es la educación técnica en realidad. Debería ser. Por consiguiente, es necesario superar esa forma de pensar que le vamos a llamar paradigma. En general, en la sociedad boliviana, con, toda, con todas las aristas que tiene que ver en lo cultural, en lo político, en lo ideológico, en lo educativo, en lo económico, etcétera, y en específico y particular en la educación. Porque volvemos
al punto de inicio, que los procesos formativos o educativos son los que definen una sociedad. El desarrollo no solamente cultural, sino también económico. Y eso está en todos los periodos y además en todas las realidades. Y nos vamos a enfrentar entonces a un nuevo paradigma. La forma de hacer política, la forma de hacer economía, la forma de hacer educación, que lo vamos a sistematizar muy mecánicamente con las disculpas del caso, va a configurar la cultura boliviana, por así decirlo, no responde a su realidad. Por consiguiente, hay que hacer una ruptura, hay que superar una revolución, como diría Tomás Kuhn, que desde la perspectiva de lo científico lo vamos a trasladar, ¿ya? Así bien sacado de los pelos, si ustedes quieren, a lo que significa la realidad para volver a, o para hacer práctica de eso que habíamos dicho, ¿no? Valores, conceptos, percepciones de la realidad diferentes. Y el vivir bien significa eso, una nueva forma, o no una nueva, otra forma. Eso es lo correcto, para no darle un juicio de valor que no corresponde o que pueda ser muy ambiguo o demasiado pretencioso, si vale el término. No es una nueva, sino es otra forma de percibir la realidad, de valores, etcétera, que sean una especie de guía de comportamiento en general. Podemos o no estar de acuerdo. Sin embargo, eso funda lo que hoy en día vivimos y es parte de las políticas públicas en Bolivia, que devienen de una forma de comprender la realidad, de entender la realidad. El paradigma del vivir bien, entonces, es un enfoque que se pone en primer lugar, perdón, es un enfoque que pone en primer lugar la calidad de la vida de las personas. ¿Ya? Como dice Farah, como, bueno, se me olvidó el otro autor en este momento, como les dice el caso, ¿sí? Y que están en los textos, yo lo resumí ahí, esto. Calidad de vida de las personas. Pero además, esa calidad de vida, de mejorar, ¿no ve? El vivir bien, etcétera, es estar en armonía con la naturaleza. Nuevamente, ¿no? Paradigma. Y ustedes dirán, ¿pero acaso hace 20 años no estábamos en armonía con la naturaleza? Yo vivía en mi cuartito, bien, nomás vivía. O no tenía mucho trabajo, pero vivía bien. Tal vez estábamos en armonía con la naturaleza, pero no teníamos calidad de vida, ¿sí? Oh, Agustín, pero los sueldos hoy día no son buenos, no sirve para nada. Sin embargo, cada vez más voy al supermercado, cada vez más me he vuelto consumista. Y si eso hace 30 años hubiera tenido, tal vez sería, entre comillas, de clase media alta, como les gusta a muchos decir, que no existe por si acaso desde el punto de vista sociológico aquello. ¿Sí? Hoy solamente, entre comillas nuevamente, soy clase media. Pero no puedo ser pobre porque dependo de un salario, por muy, entre comillas también, miserable que sea. Ah, pero tampoco soy pues empresario, o sea, no soy de la clase alta, porque dependo de mi salario. Mientras dependa de mi salario, soy trabajador, obrero y finalmente proletario, proletaria. Sencillo. No hay en esos términos por eso clase media, no existe. Solamente para el discurso. Pero es eso, vivir en armonía y valorar la cultura y las tradiciones, fomentar la igualdad, la justicia y disfrutar plenamente de la vida. Paradigma. Nuevamente volvemos, si en lugar de ser una contribución epistemológica, la de Thomas Kuhn, la volvemos perdón, una propuesta antropológica, sociológica y hasta filosófica, volvemos al mismo. Eso es lo que dice la teoría y la realidad. ¿Sí? Y allí nos toca a nosotros juzgar para más adelante. Entonces, el paradigma del vivir bien, colegas,
desde el punto de vista constitucional, que está en el artículo 8, parágrafo primero, nos dirá todo esto. El sumaj camaña, que es el vivir bien, el capajñam, el camino o vida noble, el ibimarei, tierra sin mal, el teco cabi, vida buena, el ñadareco, vida armoniosa, en algunos de los idiomas de nuestras culturas más importantes. Todo eso se resume en sentido histórico, filosófico y político ideológico de nuestra realidad. Entonces acá, político ideológico, le vamos a poner como que comillas y lo podemos sacar a un ladito para no debatir porque no viene al caso, pero ese es el sentido que le da el actual contexto del Estado boliviano. Pero sí es un sentido histórico filosófico. Definitivamente. Tal como hemos visto en la conceptualización que está en cada uno de los documentos que hemos revisado. Este conjunto de percepciones, de conceptualizaciones sobre nuestra vida, que se llama vivir bien, vida armoniosa, vida buena, la tierra sin mar, el camino, vida noble, no es otra cosa que, en general, o como paradigma nuevamente, que se entienda, para que no crean que estamos haciendo solamente campaña, etcétera, acceso y disfrute de los bienes materiales. Vivir bien es tener casa, techo, alimentación, ropa, trabajo. El camino, vida noble, de que mi salario me alcance, de que yo no esté contaminando a cada rato y me esté comprando hamburguesas en la calle y luego el papel y la bolsa de plástico, los envases de plástico los bote a la basura, ¿no? Y luego decimos que no estamos bien. La tierra sin mal, que la justicia no solamente sea un legajo normativo, sino sea de correspondencia entre lo que Thomas Hobbes y sobre todo Emmanuel Kant decían, bueno, Thomas Hobbes del hombre es el lobo del hombre, por eso hay que instituir ciertas normas y reglas que se llaman justicia y que en definitiva den a la sociedad modernidad y vida armoniosa con la justicia, sea real. Esa es la tierra sin mal, por ejemplo. Pero no, obviamente sabemos que no. La vida buena o la vida armoniosa. Al mismo tiempo, eso permite la realización efectiva y subjetiva de lo espiritual. Si tengo estas condiciones, me siento feliz. He dicho de otra palabra. Si mi salario me alcanzara para tener mi casa, mi auto, ¿sí? Todos mis hijos bien comidos y todo, sería feliz, ¿no? Pero no hay eso. Pero ese es el camino. Por eso es paradigma, es modelo. Ello es vivir en armonía con la naturaleza, en comunidad con los seres humanos. No me estoy peleando como en Cochabamba si este barrio le pertenece a Quillacollo o le pertenece a Colpapiro, por ejemplo. O lo que pasaba entre Cacachacas y Laimes. Lo que pasa en la ciudad de La Paz entre municipios peleándose quién pone una calle o no, o quién debe dar autorización o no. O finalmente, con mi vecino o vecina. Eso es vivir bien. Este es un resumen de todo lo que está en el material que se les ha proporcionado. Y esto lo aterrizamos en lo que nos dicen algunos y algunas. La imagen es bien bonita, me gustó agarrarla. No es precisamente de Bolivia, porque la de Bolivia ya la han visto al inicio, ¿sí? Esa es de los pueblos andinos amazónicos de otro contexto, ya, un proyecto muy bonito, que es de la tierra venimos y a la tierra vamos. Vivir en armonía. ¿Sí? Y algunos dirán, pero bien bíblico parece, Agustín. Ah, ¿por qué no? Entonces, el cuadrito siguiente nos resume.
Vivir bien es acceso, disfrute de los bienes materiales, la realización efectiva, subjetiva, espiritual, en armonía con la naturaleza, en comunidad con los seres humanos. Sencillo, todo lo que les explicaba, lo que hemos explicado, lo que hemos desarrollado en el cuadro anterior, se resume en esta gráfica, que no es otra cosa que es el sentido histórico, filosófico, político e ideológico. En otras palabras, esta imagen, este cuadro, es decir lo mismo de lo anterior, de otro modo. Esquematizar de otro modo. O, sí, esquematizarlo de otro modo. Ahora bien, en términos ya de concepción política ideológica, de una forma de hacer Estado diferente, es lo que nos compete en este momento, ver cuáles son sus estrategias de desarrollo, para qué el vivir bien, para qué todo ese discurso. Como dice la Constitución Política del Estado, es un principio ético-moral promovido por el Estado. Ah, ojito, ¿no veo? Ya sabemos lo que es un paradigma, un conjunto de valores, un modelo a seguir de valores, etcétera. Hasta ahí cumple el vivir bien. Pero ese conjunto de valores está promovido por el Estado. Es decir, no solamente la sociedad lo promueve, sino el Estado lo pone en práctica a través de N cosas que vamos a ver ahorita, o mejor dicho, N mecanismos, N instrumentos y herramientas que el Estado tiene para que ese modelo se lleve a efecto. Eso dice en el párrafo primero de la Constitución Política del Estado. Rafael Bautista hace 13 años, cuando todavía él pensaba de una forma, hoy no, bueno, y dejó de trabajar en la vicepresidencia y en este momento es uno de los principales pensadores sobre lo que es la decolonialidad. Podemos estar o no de acuerdo, eso contribuye muy bien. Personalmente no estoy de acuerdo, pero que en su momento decía, es un modelo, nuevamente, ¿no ve? Paradigma, modelo, que da sentido a nuestro vivir bien, a lo que yo quiero, a la forma espiritual, subjetiva del ser humano, de hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, de nuestro vivir bien, de a nuestro vivir bien, caminar. Se trata de una normatividad inherente. Entiéndase normatividad como cosas cotidianas que hacemos, no en el sentido de la norma leguleyesca, no en la acepción leguleyesca, mejor dicho. Normatividad, me levanto a las 6 de la mañana, preparo mis alimentos, desayuno, me aseo y salgo a trabajar. Llego, doy mis clases, desarrollo mi plan curricular de aula, evalúo, vuelvo a mi casa, procedo a consumir los alimentos cotidianos, vuelvo a preparar mi clase, descanso y al día siguiente hago lo mismo. Eso es normatividad. Bueno, y eso que les estoy diciendo también es idílico, porque no todas ni todos los educadores y educadoras hacen exactamente lo mismo, pero debería ser la regularidad. De una normatividad inherente al mismo hecho de vivir. Eso es vivir bien, tener disfrute de las cosas. Es decir, debía ser normal hacer eso. No como meros animales, sino como verdaderos seres humanos. Vivir hacinado en una sola habitación con toda mi familia, comer lo que encuentro. ¿Se dan cuenta lo que les digo? Entonces es tan enorme y tan profundo el concepto del paradigma del vivir bien. A su turno, Álvaro García dirá, es la relación entre el ser humano y naturaleza, como filosofía de nuestros pueblos. ¿Sí? Si aquí es una abstracción, aquí es uh, una conceptualización de lo que nuestros pueblos practican. Para Álvaro García, es socialismo de este milenio, es el socialismo comunitario. Más recientemente dirá, no es esto, 2015, es 2019, perdón,
Es una relación entre el ser humano, naturaleza, como filosofía de nuestros pueblos. Es el socialismo de este milenio. Sí. Ahí vamos a corregir, se ha repetido. Hay otra más. Bajo estos argumentos, o bajo esta forma de percepción, acá está la del Raúl Prada, que la van a tener en la, y que también está en los textos, ¿no? La vamos a tener en la diapositiva que voy a compartir. La de Raúl Prada, que dirá que es la forma superior, el vivir bien, de comprender nuestra realidad y de asumir nuestra realidad. Bueno, eso es cuando el Chato todavía estaba del lado eh, del partido de gobierno. Ahora es un opositor, ¿no? Sin embargo, no cambia su percepción de lo que es el vivir bien. Me dirán esto, pero esto es hasta el 2015, Agustín, 2019. Hoy no se ha avanzado nada. El Estado, en esta segunda etapa, diríamos, del actual gobierno, camina sobre este sentido. Ahora ustedes dirán, sí, pero en la práctica no lo está llevando. Es otro cantar, otro tema de debate, de otro momento y seguramente de otra asignatura en términos de formación académica, de debate político o de percepción, ¿sí? Pero camina sobre esto. Esta forma de pensar, esta forma de comprender la realidad, de volverlo un modelo, estructura mental de entender y explicar la realidad, que no es otra cosa que filosofía, bajo principios éticos morales que el Estado promueve, hoy se llama o se resume en la Bolivia digna, en la Bolivia soberana. Digna, ¿por qué? Porque vivimos bajo principios ético-morales que vienen de nuestros pueblos y que tienen un sentido de vida, un sentido que le da una normatividad. Y eso nos tiene que hacer soberanos, porque no dependemos de otra forma de pensar. Y la Bolivia digna y la Bolivia soberana, como estrategia, es una Bolivia democrática, es decir, inclusiva, participativa, no delegativa, que conforma un Estado social democrático, lo que Álvaro García le llama socialismo comunitario. Es otro debate muy interesante, pero democrática, un Estado social democrático, pero al mismo tiempo es una Bolivia productiva. Ajá, ahora sí, Agustín, ya sea a dónde quieres llegar. ¿Por qué las flechas de ida y vuelta? Porque no podemos hablar de Estado social democrático si es que no hay participación. Y eso al mismo tiempo habla de una comunidad, de una sociedad que es altamente participativa. Ahora entiendo por qué los maestros, las maestras salimos a bloquear cuando nuestros intereses y nuestros derechos están en peligro, porque viene de acá, es parte. Si no, no puede existir, si no seríamos dictadura, aunque muchos digan que el actual gobierno o el que ha precedido es dictadura. Esos son los que no tienen la más remota idea de sociología política o politología básica. ¿Sí? Y esto tiene que darnos una Bolivia productiva y al mismo tiempo de ida y vuelta. Y nos interesa esto para la educación. Bolivia productiva. ¿Qué tiene que ver la educación entonces con Bolivia productiva? Ay, Agustina, ok. El vivir bien como modelo, como paradigma para una Bolivia productiva. Y hemos hablado de educación productiva, pero ¿cuál es el elemento articulador o los elementos que hacen que se articulen, que engranen? Eso vemos a continuación. Y vamos a dar un salto enorme, porque esto es más largo, pero vamos a dar un salto enorme. Todo eso se traduce en políticas públicas, y esas políticas públicas devienen ¿de qué? De planes y estrategias, como es el Plan de Desarrollo Económico Social actual, 2021, o lo que ustedes conocían y lo que conocíamos como
¿no? La Agenda 2025 y el Plan de Desarrollo Económico-Social del 2015 al 2025, que era un plan de 10 años, que en el actual gobierno se convierte en el Plan de Desarrollo Económico-Social, que es recuperar varios elementos de la Agenda 2025, que lo dimos antes en otra materia, haciendo las comparaciones, pero para planificación educativa, ¿ya? Esta filosofía, esta concepción, este modelo, es decir, el paradigma del vivir bien, en lo que nos compete, que era la última parte de lo productivo, tiene que ver con el eje 5, educación, investigación, ciencia y tecnología para el fortalecimiento y desarrollo de capacidades y potencialidades productivas, que también lo he compartido, si mal no recuerdo, y si no lo vamos a tener para la siguiente clase, porque vamos a desarrollar ampliamente con el modelo económico, el modelo educativo y el modelo económico. Y si hablamos, si este eje es importante, y esta es la articulación que mi persona le hace con el paradigma del vivir bien. Si hay investigación, hay ciencia y tecnología para el fortalecimiento del desarrollo de capacidades y potencialidades productivas en el marco de la educación técnica productiva que ya habíamos visto, valga todas las reiteraciones, podemos recién hablar de industrialización de recursos humanos. Es decir, ¿quién industrializa? No es el capital del Estado ni el capital privado. Son las personas que están altamente capacitadas, valga la reiteración, que tienen las competencias necesarias para desarrollar esto que es el cuarto pilar o el cuarto eje. Sí, estoy yendo un poco de atrás hacia adelante, porque no podemos hablar de esto sin esto. ¿No? Pero también la educación, investigación, ciencia y tecnología va a permitir que haya soberanía alimentaria. Si no desarrollo investigación e innovación, ¿cómo puedo generar las condiciones para que el mercado interno, como les gusta hablar a los economistas, se abastezca y no tenga que traer cebolla de Perú, papa de Chile, y en lugar de vender quinoa nomás, ni siquiera tenemos nosotros para consumir, se garantice que todas y todos los bolivianos puedan consumir lo que realmente producimos, si no es a través de el pilar 5. Pero además, industrialización con sustitución de importaciones, que es el pilar, segundo pilar del actual Plan de Desarrollo Económico Social del gobierno del Estado. ¿Por qué vuelvo acá, un poco entre paréntesis, a hablar de esto? Porque la materia, o mejor dicho, el módulo dice la educación técnica en el Estado Plurinacional de Bolivia. Y entre sus subtemas está el paradigma del vivir bien. Y el paradigma del vivir bien se traduce en planes y programas de políticas estatales y educativas. Esa es la relación de ida y vuelta, y ahí va a estar la última flechita, que vuelve nuevamente. Si voy a hablar de industrialización con sustitución de importaciones como lo que se está propagandizando mucho, no puedo dejar de hablar que tiene que haber, como dice el Listeri, como dice el Izárraga, el material humano, el recurso humano, o lo que ahora está de moda decir, el talento humano, que reúna las condiciones para llevar a cabo esta tarea. Que reúna las condiciones, no que reúna, que tenga las condiciones para llevar a cabo esto y esto. Y solamente puede ser a través de procesos educativos. Tarea para la siguiente, tarea para la vida, tarea para la reflexión, colegas, es si el modelo está cumpliendo esto, esta perspectiva. Y aquí abro el comentario de la entrevista que le hace Mario Espinosa, que también la han visto seguramente, y hay y parte de la actividad de esta semana va a ser eso,
a los de la cooperación suiza. Y sin interesar quiénes son los de la cooperación suiza, me interesa que hayan escuchado lo que dice Mario Espinosa. Ese video sirve para muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, era para comprender cómo la clase dominante o sus representantes de las clases dominantes en Bolivia piensan sobre la educación técnica. Y una de ellas es que Mario Espinosa cree que la educación técnica es subalterna, es para los pobres, para los que no quieren un trabajito rápido, frente a la percepción de modelo de educación técnica que tiene la cooperación suiza, que es la de asistencialismo, pero que por supuesto que es superior a la, a la chatez con la que Mario Espinosa se refiere. Y en definitiva, ambos coinciden en que sin la formación técnica profesional pertinente, no puede haber ninguna de estas cosas. Por eso la importancia de ese video. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas para las que sirve ese video es mostrar o analizar cómo está la relación y la articulación entre planes, programas o políticas educativas con respecto a lo que significa el desarrollo social económico del país. El ejercicio de ver ese video, que no es muy antiguo, no es de hace unos meses atrás, ya, es muy importante. Entonces ahí revísenlo nuevamente, véanlo y se van a dar cuenta de cómo es esto de los paradigmas, esto de las percepciones, y que en términos de construcción de conocimiento, dicho de otro modo, epistemológico, grafica lo que grafica lo que se cree que debe ser la educación técnica. Y sobre eso se construyen acciones o se realizan acciones como políticas, por ejemplo, a nivel del Estado. Y definen la forma de hacer educación técnica en Bolivia. Si esta es la forma o es el camino o son las herramientas de materializar y llevar a la práctica lo que es el paradigma del vivir bien, en términos generales, lleva a efecto a la particularidad de la educación. Y ahí la imagen es clara. Si está en la última clase vamos a ver cómo se constitucionaliza, se legaliza, se normativiza, si ustedes quieren, todo el vivir bien en educación. Pero acá, desciende acá. Vivir bien y educación, a través de la ley 070, que es la ley de la educación, Averino Siñani, Elizardo Pérez, la educación, como vivir bien es educación de la vida y en la vida para vivir bien. En el artículo 3, parágrafo 11 de la citada ley, dice que es la formación integral que promueve la realización de la identidad, efectividad, espiritualidad y subjetividad de las personas y comunidades. Es vivir en armonía con la madre tierra y en comunidad entre los seres humanos. Traducido de lo que significa el vivir bien, que está constitucionalizado, que está estudiado, que está en todo el paraguas del modelo boliviano. Pero además, la educación de la vida y en la vida para vivir bien es la formación integral holística del ser humano. Es el proceso de formación en el que se desarrolla o que se desarrolla a través de las dimensiones del ser, saber, hacer y decidir, que ustedes lo conocen por demás. Que en el ser es lo espiritual. Lo que decíamos, cómo me siento bien conmigo mismo, mi familia, en armonía con la naturaleza. Lo cognitivo, porque además sé, conozco, interpreto, desarrollo, transformo mi realidad a través del conocimiento. Y al sentirme bien por medio de la transformación de mi realidad,
la convierto en algo mejor. Eso es productivo, hacer. Y de tal forma que me permita desarrollarme con el resto de la comunidad en las mismas condiciones, el decidir, la organización. Entonces, hasta ahí bonito, ¿verdad? Cómo emociona entender este paradigma y materializarlo en lo que significa hacer educación. Lo dicho anteriormente, en el esquemita que ustedes ya conocen como maestras y maestros, en todas las dimensiones. La identidad de valores en lo espiritual, la del ser, del saber, conocimientos, saberes y experiencias, la del decidir, la organización política, el poder, la comunidad, etcétera, el hacer, la producción material e intelectual, que ahora vamos a ver de otro modo, vamos a esquematizar de otro modo. Esa es la educación para vivir bien en comunidad. Por eso la importancia del paradigma. Ahora tal vez se puede comprender mejor porque hemos empezado por lo básico, por lo sencillito. No solamente dar, es ABC el vivir bien, sino por qué es ABC y para qué luego es A sub 1, A sub 2, B sub 1, etcétera. Matematizando un poco de forma lógica la problemática del vivir bien. Pues ahí hay un profesor de matemáticas en nuestra sesión, va a poder desarrollar de forma lógica el porqué o la razón del vivir bien. Entonces, la educación sociocomunitaria y productiva, a través de lo que ya hemos visto, tiene tres componentes. Ya esto debía aparecer de otra forma, pero bueno, ahí estamos. ¿Sí? Educación socio, ¿por qué? Es decir, la parte social, parte cultural, porque es democrática, no discrimina la educación en el vivir bien. Ahí está su sentido. Ahora, de pronto ustedes pueden desarrollarlo mejor porque ha habido diplomados, especializaciones que a través de la UNEFCO, la Universidad Pedagógica y sobre todo en su tiempo el Propocon ha desarrollado este tema. Entonces, de repente ustedes van a ampliar esto en el trabajo que voy a dar, va a ser muy amplio sobre este tema porque conocen mejor que yo esto, ¿sí? Porque es democrática. Porque también es social y cultural, porque el derecho a la educación de todas y todos es un elemento reconocido por su inclusividad y universalidad. Todos y todas tenemos derecho a la educación sin ningún tipo de limitación o exclusión. Y participamos de ella, participamos en sus decisiones. Vuelvo a reiterar, es lo que significa como paradigma, no con lo que en la realidad diga. Y ahí habrá que hacer nuevamente una ruptura. Educación sociocomunitaria. ¿Por qué es comunitaria? Por la complementariedad. ¿Y qué significa complementariedad? Nuevamente ustedes ya conocen más sobre el tema. La participación, recoger la experiencia de los pueblos indígenas originarios, de nuestra realidad urbana, de nuestra realidad rural, de nuestros usos y costumbres, que se articulan al conocimiento científico para generar nuevos conocimientos con nuestra realidad. No lo que hizo el Código de 1953 o la 1567. Traigo esto de acá para ponerlo acá. Sin necesidad, no necesidad, sin que necesariamente corresponda a la realidad, porque eso yo quiero sobre educación productiva. Ustedes saben que la educación técnica, sobre todo del bachillerato técnico humanístico, ya está presente en la 1565. El modelo la recupera, pero le da la vuelta, si vale el término, ¿no? Le da otro sentido.
mucho más real. ¿Sí? Comunitaria, porque se basa o está con base en el territorio, las vocaciones y potencialidades del lugar donde yo vivo. No solamente en términos productivos, sino también sociológicos, pedagógicos, respetando esas circunstancias, que no es lo mismo, pues, vivir en tierras bajas que en altiplano o en valles. Y al mismo tiempo, en altiplano no es lo mismo estar en Achacachi que estar en Zapaqui, por ejemplo, los que son del Departamento de La Paz, y hablamos de territorialidad, ¿sí? Perdón que ponga ese ejemplo de La Paz, no es lo mismo comprender la educación o hacer educación en la hollada de Chuquiago Marca que en Alto Pata o la ciudad del Alto. Y asimismo, dentro de los mismos barrios, acá en la ciudad de La Paz, no es lo mismo hacer en Laderas educación que en la zona sur, donde todavía no se ha roto algunas cosas, no se ha superado algunas cosas, sobre todo en la educación privada, de la formación elitaria de colegios como el Calver o el San Andrews, o el Franco Boliviano, o el Colegio Alemán, donde se forma la élite, donde los planes de estudios responden a la realidad europeo norteamericana y no necesariamente a la nacional. No se ha roto aún eso. ¿Sí? Donde el derecho a estudiar en el San Andrews de La Paz es de ser al menos socio con una, ¿cómo le llaman esto? No es beca, va, de al menos $20,000 o ser eh, recomendado por algún empresario. No sé cómo funciona, mentiría en Santa Cruz este tema de estos colegios, pero aquí en La Paz es muy, muy elitario, lo propio en el colegio alemán. Sí. El derecho a membresía, al menos de 15,000 a $20,000, para que tus hijos, por hijo que estudie ahí. Entonces el modelo o la educación sociocomunitaria productiva se supone que rompe con eso, porque es una relación entre lo individual y lo comunitario, que está muy claramente diferenciado lo que es un problema en Santa Cruz sobre algún problema que hubo, valga la reiteración, y que todos conocemos de violación colectiva, etcétera, como el colegio, no solamente la unidad educativa, sino la comunidad, esta relación, ¿sí? Vela o encubre lo evidente. Entonces ahí ya no hay educación sociocomunitaria y productiva. Es educación sociocomunitaria y productiva como educación productiva porque es material e intelectual, porque en los hechos hace y desarrolla nuevo conocimiento. Es técnico porque me prepara para el mundo productivo y me da conocimientos universales en ciencia y tecnología, pero al mismo tiempo es práctico, teórico, teórico, práctico. Esta forma de hacer educación contribuye al paradigma del vivir bien. Y continuamos entonces ahora con educación productiva y vivir bien. Un proceso social de la producción uniendo la teoría con la práctica. Como maestras y maestros, todos los días hacemos práctica de aquello. Uno de los, uno, uh, uno de los instrumentos o herramientas para llevar a cabo esto tiene que ver, por ejemplo, con los famosos PSPs, que todos les piden, pero que la mayoría no lo lleva a cabo, sino es bajo la formalidad que significa
su planificación y su presentación a las autoridades respectivas, desde la unidad educativa, distrital, departamental, hasta el Ministerio de Educación. Y que en muy pocos casos, casos, tiene tiene verdadero sentido. Tengo la oportunidad de estar trabajando con una unidad educativa y esto de unir la teoría con la práctica en el PSP de este año se ha desarrollado, por ejemplo, el respeto a los valores personales de hombres y mujeres como contribución a la campaña de la no violencia a través de la identificación de las y los jóvenes, niños y niñas de la unidad educativa como personas. Algo así, se me estoy haciendo un resumen de lo que es el PSP. Por consiguiente, se materializaba o terminaba con la realización de actividades que promuevan la armonía entre pares, para evitar, por ejemplo, el bullying. Que durante los 2 primeros meses del año educativo, de la gestión educativa, se promovió. Se hicieron periódicos murales, se hicieron algunos, no talleres, sino espacios de motivación para las y los estudiantes respecto de esta temática. Y al mes había denuncia de violencia entre pares, es decir, de bullying. Papás y mamás que dicen que la unidad educativa es muy estricta, que por qué el profesor de educación física les hace hacer ejercicios. Los niños han llegado, van al colegio a aprender, no a hacer ejercicio. ¿Y dónde está lo espiritual? ¿Dónde está el sentirse bien y en armonía con la naturaleza? Es decir, niños obesos, jóvenes obesos y obesas. ¿Qué tal vez les pasa a muchos en sus unidades educativas? Mi hijo no ha hecho la tarea no porque es un flojo, no porque no sabe, sino porque yo como mamá tengo la culpa. Le he hecho lavar su ropa en lugar de que haga su tarea. Es que yo me salgo a trabajar todo el día y no le controlo, por eso no he hecho la tarea. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo con lo que significa el proceso de teoría con la práctica? La idea y la concepción del vivir bien, llevado a la práctica con ejemplos reales que les estoy dando en este momento. Esa disociación entre teoría y práctica. Ya de pronto Lister y Messina, la Lizárraga nos hablan de que hay una ruptura entre lo que es educación y lo que es producción. Y aquí estamos hablando de lo que hay una ruptura entre lo que se dice que hay que hacer y lo que en realidad pasa. Entonces, ese proceso social de producción, uniendo la teoría y práctica solamente a través del PCP y a más en específico, en un caso particular no se da. Y seguramente ustedes me van a contar muchos más en sus prácticas que vamos a hacer. Entonces, el estudiante, si el modelo, primero, el paradigma dice una cosa, se traduce en lo que es la ley de educación para entender lo que es el modelo, dice A, B como normativización. Y en la práctica está pasando eso. Ahora acá, la unidad educativa está promoviendo lo que el Estado dice y también promueve. Pero por su lado la sociedad, la comunidad, no lo hace. Habrá que analizar. Y ojalá que las autoridades o los estudiosos de este campo nos ayuden a resolver más adelante con ese ejemplo. U otros ejemplos. ¿Por qué el profesor le ha llamado la atención a mi hija sobre su vestimenta? Ni yo, que soy su papá, le llamo la atención. ¿Por qué otra persona le va a llamar la atención? Pero es que el proceso de educación, el proceso de enseñanza-aprendizaje, además, tiene que ver con valores y parte de los valores es el respeto
respeto a uno mismo y a la otra persona, y eso tiene que ver con el vivir bien, porque su niño, su hija, hijo adolescente, le golpeó al otro y por tanto, asumiendo que la unidad educativa tiene reglas que usted mismo ha firmado, es que se le ha llamado la atención. No, los voy a demandar porque nadie tiene derecho de tocar a mi hija. Si mi hija se portó mal, ¿por qué no me dice a mí? Cosas cotidianas que pasan en una unidad educativa. ¿Y para qué les hablo de los institutos técnicos tecnológicos? Proceso de articulación con las vocaciones y cadenas productivas. ¿Cuántas de las unidades educativas cumplen con esto? La anterior sesión hemos hablado de que, por ejemplo, estamos viendo o que las autoridades nos dicen que lo que hacemos con el PCP o lo que empezamos a producir hay que comercializarlo, hay que venderlo y que tenemos que ser autosostenibles. Si la educación productiva y el vivir bien dice que es articulación con las vocaciones y cadenas productivas, articulación, no dice es un proceso productivo, no dice es un proceso de fabricación. Por eso les decía que no son granjas, no son fábricas, las unidades educativas. Si en la ciudad de Potosí la vocación productiva y su potencialidad productiva, estoy haciendo un ejemplo, es el turismo. Por tanto, el proceso educativo como articulación tendrá que ser el de formar personas con esas competencias, con esas habilidades, principalmente, o enfocados ahí, además de otras. Entonces, no es que sean guías de turismo. Por ejemplo, tengan vocación para la alimentación, para mejorar la señalización vial, para que las empresas vivan en armonía con la naturaleza, que promueva más turismo. Así, bien rápido pensando. Y si es una de las ciudades más turísticas del país, que no lo es de hecho, ¿sí? Sigue siendo la ciudad de La Paz la más turística del país, ni siquiera Santa Cruz con toda su infraestructura hotelera, ¿verdad? Debería ser eso. Lo mismo, pues, entonces, para cualquier situación. Si el departamento de Cochabamba, o principalmente estoy hablando de contexto citadino, la ciudadela de Cochabamba es ah, la capital gastronómica, la educación debería ir articulada en ese sentido. Y en otros módulos van a ver, ¿no es cierto? El modelo educativo sociocomunitario productivo, pero a través, digamos, dicho sea, del ciclo regionalizado, por ejemplo. Que ustedes también han visto. Y eso lo enfrentamos con lo que es el actual currículo base de este año que ha sido tan polémico. Si estas vocaciones, con las vocaciones y cadenas productivas, en el caso de Potosí, Cochabamba, he dado, ¿para qué me sirve el ajedrez? ¿Para qué me sirve la robótica? La pongo entre signos de interrogación y entre comillas, sin necesidad de desmerecer lo que se está haciendo. Pero mi pregunta va, ¿y si estamos hablando de paradigmas? Si la vocación de esta, estoy hablando en contexto citadino, es el turismo en general, ¿por qué tengo que saber ajedrez? Porque desarrolla la mente y ahí el profesor de matemáticas, nuestro colega de matemáticas, va a decir, porque ta, y bla, bla, que no está mal, definitivamente está bien y creo que es atinado. Pero entonces, ¿está respondiendo al paradigma o está contribuyendo o es parte? Y entonces ahí veo, ¿es esencial, principal o complementario? No. Los planes dice que de este año es necesario, no complementario. Por eso hay que quitar horas. Lo dejo ahí, porque es polémico. Lo mismo que hemos dicho la otra vez.
Nos articulamos porque tenemos que producir, a ver, en pequeños huertos en nuestras unidades educativas y eso hay que vender, por eso es productivo. Cuando el hecho no es vender, sino de que los estudiantes comprendan cómo se producen los alimentos y que eso les ayude a o los prepare para consumir alimentos naturales y no enlatados. Y si nuestros niños en 10, 15 años consumen alimentos orgánicos, va a mejorar la capacidad productiva agraria en lugar de comprar hamburguesas y enlatados de origen extranjero. Por ejemplo, tercer signo de interrogación. ¿Estamos comprendiendo exactamente lo que es el paradigma? Y el Estado, al ser el promotor principal del paradigma, lo ha hecho correctamente para que los papás digan, ¿por qué mi hijo me llama la atención? Principalmente tengo que saber robótica en un contexto donde es productivo agrario, por ejemplo, o es de servicios. O la robótica encaminada a la industria para mejorar las condiciones tecnológicas de la producción industrial. Sí, desarrolla muy bien. Yo veo niños y niñas, he visto en las unidades educativas, sobre todo privadas, cómo se promueve el ajedrez y cómo se promueve la robótica. Totalmente increíble. Y creo que sí es importante. No sé si es un acierto, pero es importante. Pero en una unidad educativa fiscal, donde en la mayoría de los casos aún no se ha resuelto el problema no de la accesibilidad, sino de las condiciones a la accesibilidad, desde internet, libros, etcétera, pedirle un tablero de ajedrez o la unidad educativa ni siquiera tiene los recursos, el municipio en realidad, de quien depende, que es la competencia del municipio, de dotar a la unidad educativa de 100 tableros de ajedrez para la práctica, donde el papá o la mamá, por las condiciones mismas del vivir bien, que aún no se han materializado, no tienen un buen empleo y apenas cumplen con el uniforme o los cuadernos y útiles escolares, va a tener para comprar, adquirir un tablero de ajedrez o ay, se me fue el nombre de las herramientas e insumos que se utiliza para robótica. Es un gasto adicional. Solamente hacer, no sé si han visto, ahí estas manitos que suben y bajan mecánicamente con jeringas. Ahí donde actualmente estoy trabajando le llaman la mecánica básica aplicada a la robótica. Con cartón han realizado, me gustó mucho. Y me puse a ver, a analizar el tema de costos. Las jeringas cuestan entre un boliviano, son como 10 bolivianos que utilizo. La tripa o los cablecitos que tienen que ver con la tripa de suero, que así se llama. ¿No ven? Lo producto que cuesta 10, 15 bolivianos, creo. Ya van 20. Las tintas, porque para demostrar tienen que ser de diferentes colores, cómo funciona, con 25 bolivianos. En promedio he sacado que 30 bolivianos cuesta hacer eso. El esfuerzo obviamente no está. Y además, no lo hacen los niños, lo hacen los papás. Sí, la mayoría de los casos los papás ayudan. Entonces, eso es lo más sencillo. He visto que han realizado algunos paralelos, una especie de drones, una inversión de 250 bolivianos. Y muy bien, y la mayoría del curso lo ha realizado. Digo la mayoría porque las excepciones no son porque no tengan recursos, eso es una unidad educativa privada, sino porque el estudiante no le pone atención, no quiere hacerlo, los papás no hacen el seguimiento respectivo, no porque no tengan eh, capacidad de gasto. Lo mismo llevada a una unidad educativa particular, o digo fiscal. Ah, pero sí hay excepciones, como la presenta el Ministerio de Educación. Y retorno para decir cuánto ello contribuye a las vocaciones y cadenas productivas.
Qué diferente sea la construcción propia de un tractor para el arado, la construcción de una máquina que identifique el tipo de desechos sólidos que tenemos en la unidad educativa, ¿no? Si yo pongo papel donde tiene que ir algo orgánico, diga, te estás equivocado. Pues, en mi percepción y en mi opinión, y desde la perspectiva del vivir bien y el modelo, esa debería ser la respuesta al mercado y dándole, con todo el respeto, un sopapo a la Catherine Lizázaga y a Gisteri de decir que somos países que no podemos generar o articular educación técnica productiva. Pero bueno, hasta ahora tienen razón. Promover el desarrollo sostenible y ecológico. Vamos a salir con un PCP y tal, y estamos ensuciando la unidad educativa con material contaminante. Plásticos, plásticos, plásticos. En nuestras unidades educativas seguimos fomentando el consumo de bebidas gaseosas en envases descartables, plástico, sin la reutilización. O el Estado mismo no está promoviendo lo ecológico. ¿Y para qué vamos a hablar de otros temas más? Como la minería agresiva del oro, la minería que está destruyendo el Cerro Rico de Potosí, que está contaminando el salar, etc. Vincula la producción de la vida material y espiritual de la comunidad de la sociedad. Ya hemos visto que no. Y es un proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollando saberes y conocimientos teóricos para la producción. Dicho de otro modo, lo que les decía. Si el instituto, la unidad educativa, promueve la robótica para mejorar o transformar la recolección de residuos sólidos como parte del desarrollo sostenible y ecológico, entonces sí es productivo y segundo, va en el camino del vivir bien. Si el tema del ajedrez, que me encanta, por cierto, sí, me ayuda en el razonamiento, en el pensamiento lógico o el razonamiento lógico para la resolución de problemas, me ayuda a resolver el problema de los residuos sólidos en comunidad. Que en lugar de que todas las carreteras estén llenas de bolsas de plástico que el viento arrastra, esté mucho más limpia, sin necesidad de hacer robótica, por ejemplo, porque no es la vocación productiva del lugar. Y así, un sinfín de cosas. Esas son las desconexiones que existen. Que a manera de poner lo que dice la práctica, o digo, la teoría la estoy llevando a la práctica. Todo esto debería articularse o resumirse en lo que ya hemos visto, la teoría, práctica y producción. Teoría, lo que viene de la realidad, la llevo a la práctica para producir nuevos conocimientos a través de cosas materiales. Eso es vivir bien. Y con eso, queridos colegas, diplomantes, finalizamos la segunda parte de esta unidad, ¿ya? Donde el material bibliográfico sirve de apoyo a todo lo que hemos explicado, pero al mismo tiempo sirve de sostén teórico, de elemento de base teórica.